Realmente tuve una infancia, mi familia conmigo fueron siempre muy cariñosos, pero como todo, cuando eres el menor, siempre abusan, ¿no? De repente, ¿no? Los adultos. Cuando yo nací casi me muero porque aspiré de más un líquido, no sé, entonces estuve como una semana o dos en el hospital. Como sí me afectó tener un padre así, porque a pesar de que era él muy cariñoso conmigo, en el tema profesional era o de conocimientos, era muy duro conmigo y con mis hermanos. No porque tengas el poder económico vas a minimizar a alguien, Claro. ¿no? O sea, no tienes el derecho a... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar en el que nos estés viendo. Sí, es tu programa Líderes al Descubierto. Y como ya es tradición, hoy también tenemos un gran personaje aquí con nosotros. Él es Claudio González, mi gran amigo, mi gran hermano y uno de los que me inspira en la vida. La verdad es que Claudio es un gran abogado, él estudió en la Universidad de Anáhuac, donde hace su carrera de Derecho, posteriormente hace su maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana y la verdad es que ha tenido un desarrollo muy interesante en todo lo que tiene que ver con el derecho fiscal. Fue miembro de alguna firma muy importante, pero ahora él tiene la propia. Ahora ellos están en Ortiz Hidalgo y González Hernández Asociados. Pero ¿qué tal si, como también ya es costumbre de este espacio, dejamos que Claudio se presente en sus propias palabras y en esta vía del storytelling nos puedas platicar de tu vida, tus andanzas, tus travesuras, desde que te acuerdes de chamaquillo ahí en la primaria, tu bola de amigos y todo este rollo, cómo te han ido construyendo en lo que hoy eres, querido amigo? Muchas gracias primero, mi querido Bogart. Pues mira, yo soy el menor de 5 hermanos. Bueno, de 6, tengo una media hermana. Sí. Realmente tuve una infancia, mi familia conmigo fueron siempre muy cariñosos, pero como todo, cuando eres el menor, siempre abusan, ¿no? De repente, ¿no? Los adultos. Pero al final del día sí estuve rodeado de mucho amor y mucho cariño por parte de mis padres. Mi papá fue un hombre muy exitoso en su materia y en los negocios. Y cuando yo nací, yo soy del mismo día que mi papá, del 1 de agosto. Qué cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Un regalazo. Exacto. El último gran regalo que le hiciera a tu madre en materia... No sé si fue regalo o no, pero... castigo. Porque cuando yo nací casi me muero porque aspiré de más un líquido, no sé. Entonces estuve como una semana o dos en el hospital. Y posteriormente ya había salido y creo que otra vez, ¿no? Como a los 2 meses otra vez estuve muy, muy, muy grave. Pero en términos generales sí fui un niño muy, muy consentido, pero creo que dentro de eso mis padres hicieron una balanza muy, muy importante, porque sí fui consentido, pero a la vez muy exigido. Ya. O sea, me exigían mucho. No tanto como mis hermanos. O sea, mi papá es del 1929, imagínate la educación que recibí. Claro. ¿No? O sea, muy Estricta. muy estricta. No me dejaban salir, me tenía que fugar para irme con mis cuates. Pero sí fui muy consentido de chavito. El sábado una de mis hermanas recordaba que cuando yo tenía 3, 4 años, me vestía de traje porque quería ser como mi papá, ¿no? Wow. Entonces molestaban a mi mamá diciendo, ya llegó, ya llegaste con tu marido, porque luego mi papá no iba con mi mamá, entonces llegaba yo, ¿no? Ok. Pero, bueno, en la primaria sí fui muy consentido, sí fui dedicado, ¿no? Ok. Ya entrando a secundaria, yo siempre estudié en el Cumbres. Ya. A mí me gusta mucho el Cumbres, o sea, yo tuve muy buena experiencia en el Cumbres, aunque es una escuela dura, porque si no hay una supervivencia ahí, Sí. puedes tener muchos traumas. O sea, sí hay gente que sí sale traumada de ahí, ¿no? Sí, Pero, las relaciones sociales son muy intensas, ¿no? Puedes encontrar gente de rica a riquísima con exacto. algunas perversiones y educaciones diversas, ¿no? Lo que tenía el Cumbres, por lo menos en mi época, es que era muy universal. Ok. Podía haber el niño de la familia más rica hasta alguien que no. Entonces, eso te ayuda a poder convivir con cualquier tipo de clase social, ¿sabes? Sí. Súmale que yo sí
yo sí podía convivir con cualquier clase social. Siempre he podido tener esa facultad y no tengo problema. Y yo sí creo que en la igualdad, en la inclusión, o sea, yo siempre he podido tener ese tipo de problemas. No creo en la discriminación de ningún tipo, ¿no? No sé, el Cumbres eso no me ayudó, pero sí me ayudó a la supervivencia y a poder relacionarme con la gente. Tuve muy gratos recuerdos de la escuela ahí, ¿no? Pero entrando a la secundaria, empiezas con el tema del alcohol, ¿no? Desde entonces. Sí, sí. Pero a ver, déjame, te detengo un poco solo para preguntarte esto. O sea, debe ser complejo tener un padre que te lleva tantos años. O cómo era la comunicación. Sí, O no. simplemente porque tú ya creces en esa... Y te lo pregunto porque a mí mi papá me lleva 22 años. Ah, ¿Sabes? Llega un momento, yo creo que puede ser el actual, en el que somos ya pues, muy iguales, ¿no? Ya los temas son muy comunes a los dos. Pero pues acá con tu papá sí hay varias generaciones. sí, sí, sí. Yo no sé si lo veías como muy grande o no. Enséñanos a los que tenemos Sí. papás jóvenes qué pasa ahí. Al principio, fíjate que sí fue complicado porque la gente, o sea, la misma gente del Cumbres que son unas lacritas, ¿no? O sea, todo. No sé por qué me pasan aquí nombres como Exacto. Eugenio, como Toño, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí te empiezan a decir, no, es que parece tu abuelo, tu papá, Por ¿no? ejemplo, Cuestiones de ¿no? esas. Sí. Pero la realidad de las cosas es que yo con mi padre tuve una excelente relación. O sea, él me ayudó mucho a pesar de que él era muy estricto, yo sí era un niño noble. O sea, si no me dejaba salir, no hacía berrinche. O sea, me quedaba viendo a lo mejor una película con él, ¿no? Bien. O con mi mamá. Mi mamá era la que más nos sacaba. Pero mi papá, siempre tuve una excelente relación con él. O sea, siempre, si era seco, ahorita voy a entrar al tema de, ya para lo profesional, cómo sí me afectó tener un padre así, porque Ok. a pesar de que era él muy cariñoso conmigo, en el tema profesional era o de conocimientos, era muy duro conmigo y con mis hermanos. Con mis Ok. hermanos más duro que conmigo, porque era el clásico de tú no sabes, ¿no? Aquí el que sabe soy yo, por la edad, ¿no? Y ¿Tu papá también era abogado? contador, Contador. Pero Él muy siempre- relacionado con el Sí. tema legal también siempre, Sí, ¿no? sí, y él Y decía los que era negocios. contador, era abogado frustrado. Ah, mira. Él decía que era abogado frustrado, que porque en su época a los pasantes les pagaban mejor a los contables que a los... Bueno, eso es lo que me dijo a mí, Ya. que a los de derecho. Entonces, pero sí fue muy duro en esa cuestión, ¿no? Haz de cuenta, en mi examen profesional, todavía recuerdo que tuve un intercambio con un sinodal y como siempre yo tenía razón. No, o sea, Como siempre he tenido la exacto, ya después se iba a dar cuenta. No, tuve una discusión con él y cuando acabé me dijo, mi papá en lugar de felicitarme, me dice, tienes que estudiar más. Ok. Le dije, no, pero si yo ahí sí tengo la razón, en ese, no sé en los demás, pero en ese punto yo tenía la razón. No, tienes que estudiar más. Entonces me acuerdo que había una tesis de la corte que me daba la razón. Ok. Entonces al otro día se la llevé a mi papá, la vio, me dijo, te digo que tienes que estudiar más, ¿no? O sea, él siempre, podías verlo de dos formas, o te caes o te levanta, ¿no? Esa forma de pensar, Claro. porque puede mermar tu seguridad. Y a mí sí me mermó al principio, porque pues quedas como, lo que digo no es correcto, o lo tengo que te revisar. da un poco de desconfianza En ti ti mismo. mismo. Y esa parte es la que realmente o sea, la confianza en uno es lo que va a hacer si sobresales o no en la vida, ¿no? O sea, Me haces recordar la película de Will Smith, ¿no? ¿cuál? La de En búsqueda de la felicidad Ándale. o Pursuit Happiness, Ujú. donde le dice, No importa lo que yo te diga, ni tú hazlo. siquiera si yo te digo Exacto. que no puedes, me creas, ¿no? Y fíjate- Importante como enseñanza para quienes nos escuchan, tanto como padres, el ser muy cuidadosos en no Sí. generar esa lesión en la confianza del niño, del joven, como también a los jóvenes que nos ven, o niños si es que lo hacen, que también se graben esto, ¿no? De que nadie puede derrotar
esa posibilidad de que logres las cosas si te lo propones. Exacto. Yo era alguien, o sea, de chavito sí era alguien bien, muy echado para adelante. O sea, yo decía, yo sí puedo, lo debo de hacer y lo voy a lograr. Y había veces que sí lo lograba y había veces que no, ¿no? Y cuando no lo lograba no pasaba nada. Okay. Más bien fue un tema que cuando empiezo a crecer ya en una vida profesional, entro a este despacho y también era el más chico, ¿no? Es Basham Rinch Correa, yo creo que es uno de los despachos, si no el despacho para mí el mejor de México, porque abarca todas las áreas, ¿no? Oye, pero antes de llegar allá, ¿cuál tú dirías que fue el mejor valor que te dejó tu padre? Ahí voy, Okay. ahí precisamente ahí voy. Yo tenía cierta desconfianza conmigo. Okay. Yo sí creo que, por ejemplo, mi padre conmigo, por la madurez que tuvo, llegó a ser un padre más cercano a mí, Okay. a la larga. Y él estaba lleno de sabiduría. Entonces, me la pudo transmitir. Wow. Me la pudo transmitir en muchas cosas. Ya, o sea, ya era cosa de si yo si la agarró o no. Claro. Pero entonces cuando entro a Basham me empieza a generar cierta desconfianza en mí, porque luego, no, es que, ¿cómo hiciste esto, no? Porque también la forma de educar luego, antes ahí era, te lo tienen que revisar todo. Y pues obviamente cometes errores, ¿no? Claro. Cuando tienes 21, 22 años. Bueno, a la fecha sigues cometiendo errores, vaya, ¿no? Hasta tú. Exacto. Pero entonces, mi papá fallece a los 78 años y antes de que falleciera, como los tres últimos años, yo siempre, o casi todos los sábados nos íbamos a desayunar. Y ahí él y yo platicábamos mucho. Y una de las cosas que sí le dije, y lo tomó bien, fue que me generó mucha desconfianza en mí esos regaños. Ah, pudiste compartírselo. Sí, Qué sí, rico. sí, sí. O sea, esos regaños o esa parte de, es que está mal y está mal. Y a él sí, como que él me dijo, no me digas eso, porque no era la intención. Dije, yo sé que no era la intención, pero genera eso, ¿no? Hay unos que podemos, insisto, yo sí era echado para adelante, pero en algunas cuestiones profesionales sí era muy desconfiado. Entonces tenía que revisar las cosas 10,000 veces, ya sabes. O sea, si me decían algo básico del área, puta, yo lo revisaba la ley, la jurisprudencia, todo, y así dudaba luego de mí, ¿no? Fíjate. La confianza se va generando cuando vas viendo los resultados, Claro. ¿no? Obviamente mermaba cuando había algo mal, pero conforme van viendo resultados positivos, vas creciendo. También es una línea delgada no llegar a ser muy sobrado de ti, ¿no? Sin duda, sin ¿No? duda. Es ese doble filo donde dices, este cuate no sabe que no sabe, Exacto. ¿no? Pero es tan seguro que va y se avienta con el borras, ¿no? Exactamente. Pero luego esa seguridad, aunque no sepan, les resulta, ¿no? Estoy de acuerdo. El único tema es no ser soberbio. O sea, la confianza no puede, o sea, el exceso de confianza te vuelve soberbio. Y esa es la parte que no debes de llegar. Muy bien. ¿No? Oye, ¿y tu madre? Mi mamá, Chulada de mujer. hoy es su natalicio, ¿no? Hoy hubiera cumplido 78 Mira, años. pues sirve que le mandas una felicitación donde quiera Sí, que esté. sí, Ahora sí. que se usa felicitar por redes, ¿no? Sí. Yo creo que ya, como está en la nube, pues ahí, Exacto. por ahí se comunica. Ahorita ya, a través de una meditación, ¿no? Algo así. Mejor. ¿verdad? Con mi mamá también mi mamá fue lo contrario, era muy solapadora, ¿no? Ok. Muy consentidora, siempre muy alegre Pues ella. era su pequeñín. Pero con todos, ¿eh? Ah, con todos. Sí, ella jaló con todos. Con mi papá sí era mucho más consentido que los demás. Ok. Pero es que realmente mi papá fue como abuelo, ¿no? O sea, si lo ves De así, algún 49. modo, sí. Y mi mamá, pues era la alegría de la casa. O sea, ella llegaba y siempre Sí, era súper alegre. risueña. Cuando tenía que ser dura era muy dura, ¿no? Pero ella por eso te digo que era el balance entre los dos. ¿Cómo sabías cuando ya estaba enojada, cabrón? No, te dabas cuenta así. ¿Sí? No, se ponía súper mal. Súper mal. No, si se enojaba se ponía súper mal. Pero, o sea, ahorita veo a sus nietos, cómo la recuerdan, sobre todo las mujeres. Puta.
Es que era muy amorosa ella. ¿Qué imprimió en ti tu madre? Valores, Mi comportamientos. mamá me imprimió mucho también el tema de eso de la igualdad, Ok. ¿no? Tienes que tratar a todos igual siempre, ¿no? Si todos somos iguales, aquí no hay... Te voy a contar una historia una vez en mi casa. Por favor. Con una niña que nos ayudaba, ¿no? Era más o menos de mi edad, yo tenía como 15 años, pero me caía mal, mal, ¿no? Y la verdad es que ya después vi que era una niña que sí quería mucho a mi familia, pero entonces una vez no encontré uno de los CDs Ajá. y yo la corrí, ¿no? Ok. Entonces llegó llorando llegó con sus cosas, ¿no? Al cuarto de mis papás. Y le dice a mi papá y mamá, ¿dónde vas? Ya me voy porque Claudio me corrió. Y le dice, lo no, a ver, hubieras espérate, hecho. vete a tu cuarto. Entonces ya me sentaron mis papás y me dijeron, a ver, ¿cuánto pones en esta casa tú? Y digo, la última vez que tomas una decisión, aquí, porque esta no es tu casa, aunque vivas aquí, ¿no? Y tienes que tratarla a ella con respeto siempre. Siempre la traté con respeto, nada más la corrí, ¿no? O sea, no le... Pero era Y a partir de ahí también entendí muchas cosas en el sentido, no porque tengas el poder económico vas a minimizar a alguien, Claro. ¿no? O sea, no tienes el derecho a, pero... Eso era lo que quería enfatizarte tu madre, ¿no? Exactamente, sí. Pero ahorita que uno que lo ve desde afuera, dices, bueno, yo creo que yo a los 15 años ni de lejos me hubiera atrevido a tomar una decisión de la casa. Ahí ya se hablaba de una especie de seguridad, de un empoderamiento Exactamente. del niño Claudio. Y lo bajaron. ¿No? Y dijeron, a ver, aplácate, porque... Pero ahorita ves a los chavos y están totalmente empoderados, ¿no? Sin Sí. hacer un movimiento. Simplemente es, aquí soy yo y tú. A Y veces ahora lo que falta es esa guía de decir, calma, ¿no? Exacto. Y mi mamá me enseñó eso, me enseñó a verle la vida, las cosas alegres a la vida a pesar de las circunstancias. Ella sufrió mucho. Yo cuando nazco un año después de que murió mi abuela. Y y la gente, pues yo no sé, no puedo distinguir a mi mamá antes, ¿no? Pero la gente dice que mi mamá vivía muy triste por lo de mi abuela, incluso años después. Ok. Pero a pesar de eso, ella siempre tenía una sonrisa. Y no te tomes las cosas tan a pecho. O sea, nada es personal. Lo que la gente haga o deje de hacer es lo que la gente hace, ¿no? Y tú ya tomarás y ya sufrirás, que yo no creo... O sea, yo creo que el sufrimiento es opcional, el dolor no. Claro. Y eso es lo que mi mamá me trataba de enseñar. O sea, mi mamá era... A pesar de que estaba triste, ella siempre le sonreía a la vida. Y le veía el lado positivo a la vida. Y eso es lo que ella me enseñó. Y mi papá me enseñó la disciplina, la constancia. Pues qué gran combinación. Me queda claro que antes te hubiera preguntado a quién crees que te pareces más, pero es que te encuentro justo en medio, cabrón. O sea, Sí. tienes esa posibilidad de ser serio, fuerte y estricto, pero al mismo tiempo quienes conocemos a Claudio no podemos dejar de reír si estamos con él en un momento de buenas, o sea, ¿no? Nunca he estado contigo en uno de malas, pero, Sí, no. pero la mayoría de las veces tienes una sonrisa, una palabra amable, un consejo optimista que dar. Y eso es una de las cosas que te distingue mucho. Y entonces ya, secundaria, el alcohol, ahí te quedaste. Pues empiezas con el tema del alcohol, empiezas a... O sea, no a perder... Yo no perdí tanto el rumbo, ¿no? O sea, sí mantenía cierto equilibrio, pero sí empiezas a descuidar muchas cosas que antes no. Ok. Empiezas a reprobar materias, ¿no? O sea, te digo, era un chamaco noble, Ajá. pero entonces no me desenfocaba tanto de la cuestión familiar, sí del escolar. Yeah. Y no entendía el tema de la disciplina ahí. Llega a la prepa, se potencializa eso. Y luego llega a la universidad y se potencializa más. Porque empiezas a ganar tantito tu dinerito, ¿no? Y a pesar de que mi papá era estricto y todo eso, pues yo me fugaba. Okay. Yo me podía fugar. Y la gente o sea, yo no sabía que era... O sea, la gente que me conoce dice, no, pues este güey sí le pegaba duro al frasco, ¿no? Sí. La verdad. Pero yo decía, no,
No, Es porque normal, veía a mis amigos, todos ¿no? lo hacemos igual. Veía amigos, familiares que le pegaban un poco más y decía, pues es que ellos le pegan más, ¿no? Pero yo no tanto. Pero siempre mantuve cierta disciplina, que eso es Ya. lo que creo que a la fecha me empezó a ayudar ahorita. O sea, ¿Ahí qué le dirías a los niños y jóvenes que se van enfrentando a ese fenómeno y ahora a unos desafortunadamente más graves? ¿Qué consejo les darías? yo creo que mantener una disciplina y una constancia en algún hábito sano. Ya. No vas a poder evitar el tema de la fiesta y de ese tipo de cuestiones, del Ajá. alcohol, el cigarro. Yo nunca le pegué a la droga, Mm. pero si mantienes una constancia en un hábito sano, tarde o temprano eso va a redituar. Como puede ser un arte, Puede ser un arte o deporte. ejercicio, o en tu misma chamba. O sea, si tú mantienes la disciplina y aunque te vayas de jarra, pero tú estás a las 8 de la mañana trabajando, tarde o temprano eso va a redituar. Y solito ese hábito, bueno, no el hábito, la adicción, digamos, o el relajo, se iba a ir desapareciendo porque te vas a empezar a enfocar en esto, Claro. ¿no? Entonces, tarde o temprano se va a eliminar el otro si mantienes siempre esta constancia. Si no mantienes esta disciplina o esta constancia en ese hábito sano, que es tu chamba, un ejercicio, o ejercicio, arte, lo que sea, tarde o temprano, si lo evitas, Tu distractor va a ser ese, ¿no? si se te quita esto, tantito, aquí sí te puede ganar. Y si Ok. te gana aquí, quién sabe dónde acabes. Ok. Eso es lo que yo creo, ¿eh? O ¿Era sea, normal en tu familia el consumo de alcohol? una de las ¿Y cosas... tu papá y tu mamá en ese sentido batallaban, lo toleraban? No, O- sí se enojaban. ¿Sí? O sea, pues mi papá tenía 49 años cuando yo nací. Ujú. Y decían que era muy reventado y todo. Pero lo que yo vi es que siempre se levantaba temprano, se iba a trabajar y siempre tuvo esa disciplina. Fue siempre muy disciplinado en lo correcto. Nunca le ganó el tema del alcohol, aunque sí se echaba sus copas, ¿no? Claro. Pero eso es lo que yo creo que les recomendaría a los chavos. Y ahorita los que no están trabajando, que busquen un hábito sano y que sean constantes, sea lo que sea. Como dices, si les gusta tocar la guitarra 3 veces a la semana, no dejen ese hábito. Y luego ya te vas a estudiar porque ese hábito a la larga te va a permear en tu disciplina del trabajo, de tu familia, ¿no? Porque el alcohol en exceso, o sea, el alcohol no es malo, lo malo es cómo lo tomes, ¿no? Claro. Este, Oye, y eran puros hombres en el Cumbres, ¿no? sí. Ese rollo, ¿cómo? Te digo que ayuda mucho a la supervivencia, Ok. ¿no? Si no sabes supervivir, te puedes generar muchos traumas. Y luego, ¿a qué hora aparecieron las mujeres en tu vida, cara? Pues siempre han estado, ¿no? Siempre, sí te vuelves timidón a los 14, 15 años para ligarte a una niña, pero siempre han estado. Yo creo que lo más importante para mí ahorita es mi hija, ¿no? La mujer más importante en tu vida. Y creo que la persona, Ok. ¿no? Creo que la persona más importante ahorita, aunque obviamente amo a mis hermanos, a mis sobrinos, ¿no? Muchísimo a mis amigos, ¿no? O sea, Gracias. ese núcleo sin eso no podría vivir, ¿no? Wow. Pero obviamente pues mi hija es lo más importante, ¿no? Claro, claro. Entonces ella es ahorita la que me mantiene, la que hace que le eche más ganas el tema que estamos hablando de la disciplina y la constancia, ¿no? Pues vaya que lo hace y lo hace muy bien porque en esta segunda parte seguro vamos a llegar ya hacia cómo te conviertes en el gran abogado que eres y lo que estás haciendo ahora desde Ortiz Hidalgo y González Hernández, ¿no? Ujú. Entonces ya, digamos, superas eso, tienes la disciplina, ingresas a la universidad, Entro a trabajar a Basham. entras a Basham, que es un parteaguas en tu vida. Ujú. Y de ese capítulo a mí me gustaría que me recuerdes esos momentos difíciles en los que a lo mejor llegaste a decir, no soy de aquí, no puedo, alguna cosa, porque yo creo que incluso con tu ahora asociado Ortiz, llegaste a tener anécdotas muy interesantes, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo cuando
entro a Basham. O sea, yo entro a Basham por recomendación de... Bueno, uno de mis socios ahorita es Ramiro, que es amigo mío desde Claro, hace años. ¿cómo no? Y es como mi hermano también, ¿no? Entonces, él entra a Basham en el 2000, en marzo. Ok. Y luego yo entro en diciembre. Entonces, cuando entras a ese despacho, pues entras... La verdad es que yo me formé como abogado ahí, Ok. ¿no? Ellos... O sea, si mi papá me dio la disciplina y la constancia, también puedo decir que eso me ayudó. Él me dio la teoría, Mm, pero si hubiera trabajado con mi papá, a lo mejor no tendría esa disciplina y esa constancia tampoco. ya, Lo que me ayudó fue Basham, claro. ¿no? Esa estructura, te estructura el cerebro, te estructura cómo ser abogado realmente, bueno, para mí. Sí, la verdad es que creo que hoy en día, sin temor a equivocarme, la educación universitaria te dura, ¿qué te gusta? ¿Una semana, un mes, Sí, una no. vez que sales? Sí, Hasta que no estás sentado en un escritorio, en un despacho, o en tu... enfrentándote a la vida real, Así, no como... empiezas a aprender lo verdaderamente útil, ¿no? Exactamente. Y creo que lo dices muy bien. O sea, primero ya tu papá te había dado una solidez, tu mamá otra, la escuela sin duda fue importante, Sí. pero, pero ya enfrentarte ahí es otro reto. Sí, 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 sí. Y cuando entro a Basham, pues ves la vida, ¿no? O sea, aunque creo que como es un despacho muy grande y veo unas ciertas operaciones, también se concentra solo en un cúmulo de la sociedad, ¿no? O sea, nada más es un círculo, no ves todo Sí, todo el todo pastel, que ¿no? hay en México, ¿no? Claro. Este, me ayudó mucho también a entender el tema de que, pues que para crecer hay que regarla, ¿no? Porque dentro del despacho, puta, yo me acuerdo una vez que mandé una opinión, pero yo tenía 2 meses de abogado, Ajá. ¿no? O sea, nada. Sí, sí. Y y se fue al cliente y se fue mal porque no había un artículo que se tenía que poner y me pusieron un regañón pero terrible y lo había firmado un socio. Wow. Entonces ese tipo de cosas, oye, sí viste, ¿no? Que la regaste. Puta, y entonces llegan tus demonios otra vez de, pues, seré para esto, ¿no? Seré para esto. Y ahí es donde tienes que sacar la casta, que es lo que me ayudó mucho lo de mi papá también. A decir, no, sí puedo y lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, luego les pedía... Esto está bellísimo. ¿Por qué no haces un tip para los jóvenes que te están escuchando? Porque creo que es un común denominador y no habrá vida en la que no llegues a experimentar esa gran duda. Ah, sí. Y tú hablabas de la casta, se habla también de la perseverancia. ¿Qué les dirías a todos estos jóvenes que probablemente en este momento o muy pronto vayan a experimentar eso? ¿Cómo levantarte de eso? Pues volvemos a lo mismo en la confianza en sí mismo. Yo creo que en la vida siempre va a haber altibajos. Siempre. O sea, no existe la persona en este mundo que no tenga un altibajo. Claro. Este, depende de ti y cómo afrontes el tema si vas a volver a subir. Entonces, trata de identificar exactamente qué es lo que tú quieres, eso sí. Yo creo que eso es lo más importante, identificar qué es lo que te gusta. Y Aferrarte, ok. una vez que lo identificas, no pasa nada si vas a tener muchos obstáculos, va a haber gente que te va a decir que no puedes, va a haber gente que va a decir... Y no te compares con nadie. La Y a, vida... y a lo mejor de pronto la consecuencia puede ser que te corran, ¿no? Sí, claro. Pero eso tampoco significa que no te puedas Eso no quiere decir volver que no a... sirvas, ¿no? Exacto. Yo creo que también no te tienes que comparar con nadie. Cada quien viene a vivir su vida y es distinta a a la de al lado, ¿no? No es una competencia ni de sufrimiento, ni de felicidad, ni de riqueza, ni de pobreza. Tú tienes que seguir tu camino. Entonces yo creo que si tú sigues tu camino, vas a llegar a donde tú quieres. ¿A qué cosa tan interesante dices? Porque hoy en día como que los medios y la aparición de jóvenes grandes talentos, estoy hablando de un Zuckerberg, de un Elon Musk, del propio Jobs en su momento, hicieron ver que con un esfuerzo te ibas a hacer Ah, archimillonario. sí.
Entonces yo veo ahora muchos jóvenes Que se quieren ser ricos que, así. que creen que con una lo van a hacer, ¿no? Y esto que decías, esto no es una competencia por tener más dinero, por ser el más sabiondo, inteligente, sino más bien permanecer en la vida, diría yo, de una manera en paz, porque luego decimos, Claro. el objetivo es ser feliz, pero es bien difícil definir eso, pero por lo menos estar en paz creo que puede ser más alcanzable y terrenal. O sea, ¿cómo administraste tú eso? Porque sin duda tu familia ha sido una familia de éxito, Uh-huh. que de alguna manera debe pesar en tus hombros, ¿no? El decir, bueno, pues por lo menos tengo que estar en este... Fíjate que eso yo también se lo dije a mi papá. A ver, cuéntame. Eso sí le dije, o sea, le dije a mi papá, yo no me puedo comparar nunca contigo. O sea, yo tengo que seguir mi camino. Y me dijo, sí, nunca te vayas a comparar conmigo. Wow. Porque si te empiezas a comparar, te empiezas a frustrar. O sea, si tú... O te despegas mucho de la parte terrenal. Porque si dices, oye, mi papá tenía esto a los 40 años y yo no lo tengo, pues me puedo sentir mal. Y exactamente lo que dices, puta, y los hombros, todo lo que carga, no sirvo para esto, ¿no? Nadie me va a querer. No, ahí es donde entendí también esa parte. Cada quien es ¿Y cómo llegaste a esa conjetura? Sin duda, ya veo que la sabiduría te vino... ¿Con mi papá? Con tu papá. O sea, con mi papá lo entendí antes de que falleciera. Wow. Porque fíjate qué complejo. Por un lado, tu papá te puso una barrera muchos años en la que decía, yo tengo la razón, estudia más, en el ejemplo que dabas. Y por el otro lado, que tú pudieras decir, pero aunque él parecería tener siempre la razón, no me voy a comparar. Sí, no. ¿No? Sí, o sea, es una cosa que sí él te transmite datos de sabiduría, pero tú también ya traías algunos pensamientos muy bien orientados. No está fácil. Es que, ¿sabes qué pasa? Que eso, cuando yo trabajaba también en Basham, te comparaban todo el tiempo. Sí. Y creo que dejan de ver los virtudes de unos y los defectos del otro por estar comparando. Y también hacen juicios subjetivos. Sí, claro. A ver, yo también estuve en una firma de abogados muy importante en la que yo era el negrito en el arroz porque yo era de la UNAM y el resto eran pues, de la NAHUAC, del TEC, de la UP. Y yo les diría a todos los que estén en esa posición y ahorita comparamos cómo eran estas visiones, al final del día hay que aprenderle a todos. Sí. O sea, hay que... Quizá, si tú eres el visto abajo o el visto hacia abajo, pues no dejarte caer. Ser perseverante, estudiar, demostrar que estás en el mismo nivel. Pero yo alguna vez te lo he contado, ¿no? O sea, yo aprendí inglés, pero no era bicultural. Y entonces de pronto salíamos a algún viaje y ellos hablaban del St. Patrick's Day, cosas que necesariamente demostraban que ellos eran biculturales, ¿no? Y yo no entendía, ¿no? O sea, pues, ¿de qué estaban hablando? Y entonces me di a la tarea de complementar esa parte y decir, bueno, en lugar de hacerme chiquito y tomar la posición de, pues a mí no me interesa. Tu partecita yo vine aquí, ¿no? a trabajar y me puedo comunicar en lo legal y ya hice lo que me toca. Dije, no, yo quiero ser así y complementarme de eso. Exacto. Pero además eso coincide con esta posibilidad de siempre saber que eres igual a todos y poder convivir con cualquiera en la escala social. Sí, eso, que no debería existir, pero ya que existe, es una virtud poder decir, convivo con desde aquí hasta acá. Exacto. ¿No? Y eso te va a dar mucho más riqueza espiritual, conocimientos materiales, de todo. O sea, te vas a enriquecer muchísimo. O sea, si nada más te centras en una partecita y dices, de aquí soy, no. O sea, y aparte, en todas las clases sociales, hay diversión, hay tristeza, pero te la pasas súper bien en todas, ¿no? Buenos y malos, ¿no? Exacto. O sea, como dice un amigo,
me estaba platicando de una clase social, ¿no? De una persona que de bajos recursos. Me decía, pues es que ellos sufren y también les da cáncer y todo, nada más que su parte, su talón de Aquiles, pues es que no tienen cómo frenarlo, ¿no? Claro. O sea, es la única parte, pero pues también ellos duermen, van al baño, igual que todos. Entonces Claro. yo creo que eso siempre nos va a dar mucho más riqueza poder convivir con cualquier persona. Eso siempre se te va. Entonces, digamos, si enfrentas ahí problemas, retos, Exacto. fracasos, no hay que tenerle miedo a la palabra. No, el fracaso es ¿Qué es para ti? el fracaso es aprendizaje, Ok, ¿no? O sea, el que no fracasa no aprende. sin duda. ¿No? A veces aprendes más de las experiencias Cuando tienes negativas, ¿no? cuando ganas no aprendes, Claro. ¿no? O sea, porque dices, pues ya me la sé. Pero cuando pierdes sí aprendes. Sí. Y aprendes bien. Entonces, bueno, no todos, ¿eh? Hay maderas que no agarran barniz. Muy buena. O sea, frase. ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, sí, no sin todos, duda. pero cuando pierdes es o sea, si realmente haces conciencia de esa pérdida, vas a aprender. Oye, ya hace rato hablabas de la meditación. ¿Cómo la usas? Fíjate que yo era muy católico, ¿no? O sea, era mucho de ir a la iglesia y eso. Y ahorita con la pandemia como que me quité esa estructura y la utilizo como para alivianarme, ¿no? O sea, como para regresar aquí cuando estoy triste, o cuando quiero encontrar una respuesta a algo. Ujú. Ahí, ¿no? Aunque la trata de hacer ahora diario. ¿Qué ¿no? te hizo, 10 minutos. ¿qué te hizo virar entre la religión y la práctica de la meditación? Pues, o sea, no quiero sonar crítico ni mucho menos, pero, o sea, por lo menos a mí, ¿no? Ujú. Siento que generan mucha culpa donde no existe. Ok. Y no solo la religión católica, y las reglas de todas las religiones están destinadas a una cuestión que yo no comparto, que es controlar ciertas cosas, ¿no? Ok. Y entonces cuando empecé a tratar de como a meditar, o sea, sigo creyendo en Jesús, en Sí, Dios, sí, ¿no? sí. Pero ya no tengo que ir a la iglesia, puedo hacerlo yo. Y ese tema de la respiración creo que sí te conecta con otra cosa, ¿no? O sea, te conecta bien a donde te tiene que conectar, con quien te tiene que conectar. ¿Con el todo? Exacto, con el universo, llámale como Dios, ¿no? Como quieras. ¿Qué opinas de esa frase de que uno es parte de todo y todo es parte de uno? No, pues yo sí la comparto completamente. O sea, Y yo ahora- soy tú y tú eres yo, ¿no? Exacto. Y eso que parecería una locura, por supuesto yo soy más guapo que él, pues no Exacto. podría ser yo él. Pero en la suma somos una cosa mejor. Exacto, exacto. Oye, pero lo que yo siempre digo es muy importante no solamente ya escuchar esta frase y repetirla, sino actuar en consecuencia, ¿no? Sí. La empatía es una de las grandes virtudes, ¿no? O sea, ponerte en el lugar del otro cuando vayas a hacer o decir. Es tan fácil decirlo, pero tan difícil aplicarlo que la gente no se da cuenta. Por eso estamos... Fíjate que esa es una de las cosas destacables. Yo sabes que también comparto una filosofía muy similar y también medito y todo esto. Y verdaderamente yo en la meditación he sentido cómo me integro al todo, ¿no? Ujú. Y fíjense, dos abogados de a veces estructuras Rígidas. rígidas, ya hemos ido hacia este plano. Y lo que sí ahora, lo que trato de trabajar mucho es decir, a ver, si ya lo sabes, ahora actúa en consecuencia, Exacto. ¿no? Entonces ya no es lo mismo abrir el grifo y dejar que se esté yendo el agua, porque si tú piensas en que todo es parte del todo, Ujú. ¿qué le dejas al resto, no? Si me rebasa alguien horriblemente en el periférico, ya no hago el ta 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 ta. Que digo, bueno, pues, probablemente si yo soy ese, que además alguna vez Harías lo he mismo, sido, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor él trae prisa, a lo mejor tiene un mal día, a lo mejor no sé qué. Y a lo mejor va a tener que aprender una lección en el momento que sea adecuado. Pero si yo me enojo, el que me estoy haciendo daño soy yo, Sí. ¿no? Entonces ya ahora digo, pues dale.
Sí, sí, Ya. sí, 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 sí. Hay veces que sí digo, bueno, ya lo hice 5 veces, el que sigue sí se la voy a meter. Porque bueno, pues el trabajo de También eres humano, el ¿no? trabajo de permanecer en paz no es fácil, No, pues nadie, no, ¿no? no, O no. sea, Ni Jesús, ¿no? cuando se te mete la loca de la cabeza o el Exacto. loco de la cabeza para ser igualitarios, no me vayan a regañar. Eh, a veces dices, El bueno, loque. pues no que muy zen, Exacto. ¿no? Y entonces tienes que volver al punto y este es un trabajo interesante. Pero ni Jesús, no partió ahí en la iglesia cuando Sí, sí, llegó ahora con el mercado. Órenle, hijos, salen ¿no? de aquí, ¿no? Pues ahí Sin está. duda. ¿Qué esperas Oye, de pues qué nosotros? interesante. Cuéntanos ahora lo que están haciendo desde Ortiz Hidalgo y González Hernández asociados. Platícanos de esta gran unión que para mí, de verdad, el día que lo supe me dio muchísimo gusto. Y pasemos un poco a platicarle a la gente por qué es importante por qué son importantes los asuntos fiscales, conceptos y consejos para quien se incorpora a la vida fiscal, ¿no? Hemos visto una modificación importante y un interesantísimo, eh, que es los jóvenes cumpliendo 18 años, que de pronto les empezaron a incluso cuestionar los ingresos, que a veces sí. era la colegiatura para que él fuera y la pagara, este Sí. tipo de cosas. Ayúdanos un poco a entender, igual que para los grandes empresarios que nos ven aquí en C-Level, pues escuchen la calidad y hasta dónde están llegando los tipos de clientes que ustedes tienen, para que también sepan que aquí hay un aliado importantísimo en los temas fiscales. Sí. Yo abrí el despacho con Ramiro primero en 2013, ¿no? Y ya empezamos, nosotros nos dedicamos básicamente al tema fiscal, al litigio. Ramiro se especializa en el tema del litigio fiscal, yo en consultoría y planeación. En 2000, hace un año y medio, hace un año y medio, y ya nos asociamos también con el licenciado Luis Ortiz Hidalgo, que es como una vaca sagrada en la materia, ¿no? Sí, cómo no. Creo que nos especializamos nada más en materia fiscal. Pero, ¿y por qué creo que es importante el área fiscal? Yo creo que sí deberían educar a los niños desde la prepa a una cultura tributaria, Okay. ¿no? O sea, creo que el tema de los impuestos es un tema sumamente importante en el sentido de cultura social. O sea, sí tienes que aportar, no hay que satanizarlo, sí hay que aportar para el gasto, ¿no? Yo creo. Lo que nosotros hacemos es tratar de que se aporte en la medida más justa posible. Claro, ¿no? como el propio régimen lo establecería, ¿no? O sea, que sea justo, que sea proporcional, ¿no? Exactamente, a ¿no? tus capacidades. Pero me gusta mucho esto que dices, porque tú sabes que además del esfuerzo de C-Level, tenemos el esfuerzo de Soy Thinky, donde estamos muy preocupados por la educación. Y no es fácil decirle a un niño que es bueno pagar impuestos, ¿no? No. De hecho, desde la semántica, si fuéramos un poco hacia allá, pues impuesto ya te suena Exacto. a imposición, a una carga, a un castigo, y desde allí ya hay una cierta resistencia. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué los padres deberíamos enseñar a nuestros hijos a esa tributación, a esa cooperación con el Estado, ¿no? Voy a hablar utópicamente, ¿no? Por Porque favor, es la sí, parte... sin duda. O sea, porque sí tienes que aportar a la vivienda, o sea, al sitio donde estás viviendo, pues te debes de cooperar para que todos podamos vivir pues, con seguridad, con paz, con salud, con educación. Esa es la teoría. Sí, Entonces, bien administrado, todos tendríamos eso. Así es. El problema es si no se ve, Claro. ¿no? Pero el concepto... Pero es un problema político, es un problema Exacto, jurídico, es un problema... incluso de comunicación a veces, ¿no? Yo creo que es un problema político, ¿no? O sea, el no poder ver
y no es una crítica a este gobierno, sino lo veo en todos los gobiernos, digamos, ¿no? O sea, no ves reflejado lo que pagas en las calles. Sí, pero por ejemplo, en efecto, sin generar una polémica extrema, tú vas a Canadá o a Estados Unidos y ves un camión reparando un bache y a veces tienen allí una manta que dice, como producto de la recaudación fiscal de este año, en reparar este hoyo se está aplicando X recurso. Sí, 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 sí. Por lo menos cuando rebasas y ves eso, dices... Y las calles están pagrejitas, ¿no? Ajá, y dices, parte de lo que yo di es eso, ¿no? O la educación. Ahora, las escuelas públicas allá son maravillosas. Pues, sí, ¿no? exacto. La cuestión pública en salud también es buena, ¿no? O sea, los hospitales públicos son mejores que los privados. Sí, sin duda, ¿no? sin duda. Entonces, cuando tú no empiezas a ver eso, es cuando empiezas a satanizar todo lo que das, porque no lo ves reflejado. Sí. Por eso te decía, voy a hablar desde la teoría, lo utópico, que es, si lo diéramos, si lo hubiéramos reflejado, yo creo que todos lo darían hasta con gusto. Oye, pues estoy pagando esto y pues por lo menos algo, ya tengo seguridad, las calles están limpias, están correctas, ¿no? O sea, ahora, a ver, tú que eres al mismo tiempo un gran filántropo, a mí me consta, te gusta apoyar muchas causas, ayudar. La verdad es que si algo también te puede representar es ese gran corazón y esas ganas de siempre ayudar. Si lo ves desde ese punto de vista y te recuerdas el hecho de que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, pues al aportar tus impuestos, más allá de lo político y de si lo ves o no lo ves en una carretera o en un hospital o en tal, podrías estar en paz contigo diciendo, sí, claro, yo estoy ayudando, yo estoy poniendo mi recurso con esta idea de contribuir a la comunidad. Deberías de tener hasta... Si llega o no llega es otra cosa, ¿no? Exacto. No, y aparte, pues, tienes el derecho a exigir. También. ¿No? Por decir, oye, yo sí coopero, ve, aquí están mis impuestos. Así es. Mira, realmente ahorita las políticas fiscales que se han hecho en México, las de, por lo menos de este gobierno no ha hecho un régimen, una reforma fiscal agresiva. O sea, no ha cambiado de lo de... Incluso como que minimizó algunas cosas, ¿no? Pero las medidas que hizo fueron un poco más a combatir ciertas prácticas que yo sí siempre he criticado, como son las outsourcings, pero no las correctas, las que trataban de evitar el pago de impuestos, o la carga laboral, ¿no? Porque le pegan al trabajador. La seguridad social, ¿no? Exacto. Ese tipo de prácticas, o las facturas apócrifas, lo que hizo este gobierno, ahí sí creo, desde mi punto de vista, fue atacar una práctica ilegal, abusiva completamente. Evidentemente tenía que venir una reacción, ¿no? Pero creo que la reacción tenía que haber sido aplicar la ley, no modificar la ley porque ahí golpeó a todo el mercado formal. Pero además, como que la reforma no tomó en cuenta algunos aspectos bondadosos incluso de la figura, ¿no? Del origen de la figura. Exactamente, porque pues nada más era para controlar algunos aspectos, porque a ver, el aspecto laboral también tiende a ser abusivo de la otra parte, ¿no? A lo mejor del trabajador, ¿no? Sí. No voy a llegar a decir cosas así para no, pero o sea, una justa media podría ser una buena balanza. Y ahorita hicieron unas medidas que nada más complicaron un poco el tema operativo. Okay. Pero regresando al tema de los impuestos, yo creo que si todos cooperáramos y no se lo gastaran en donde no se lo tienen que gastar, hubiera sido algo muy... Pero te digo, es utópico. Todos los países tienen esos problemas, me queda claro. Pero hay unos donde se ve un poco más lo que... ¿no? Ya ves que en Estados Unidos siempre critican mucho lo de... Se están gastando las contribuciones de los contribuyentes, vaya, ¿no? O sea, los impuestos, el dinero de los contribuyentes tú lo usaste para algo y lo satanizan fuertísimo. Claro, y acá claro. no. Sí, es darle una importancia muy alta o la que merece a que el uso de cada peso público sea utilizado correctamente, ¿no? Exactamente. Más participación de la sociedad en a dónde deba ir el recurso. Nosotros en el despacho sí tratamos de concientizar el pago de los impuestos, Okay. pero también que no se abuse de eso, ¿no?
Ahora, Porque luego la puede gente haber... normalmente llega diciendo quiero pagar menos, ¿no? Sí, claro. Ante eso, ¿qué hacen ustedes? O sea, concientizamos, O ¿no? sea, Porque decir, a ver, lo que toca es esto. Exacto. Déjame ver cómo lo están haciendo y si encuentro alguna... Déjame revisar cómo está, pero sí concientizar, tienes que pagar, ¿no? O sea, sí hay Sí, que, pero hay que también hacer. aprovechar todos los beneficios que da la ley en la búsqueda de ese equilibrio, ¿no? Exacto. O sea, todo dentro del marco de la ley, porque desafortunadamente ahora el concepto de fiscalista se satanizó, ¿no? O sea, si tú dices a qué te dedicas, tienes que decir, me dedico al derecho fiscal, pero al verdadero, o sea, soy de Sí, sí, verdad, porque piensan que haces esas estructuras que no son correctas. de evasión, Exacto. ¿no? Y hay mucha gente que ni siquiera es abogado, ni contador, vaya, ni economista, ¿no? Ajá. Que no es especialista y se dice fiscalista, Ya. con carreras truncas. Claro, ¿No? claro. No, qué difícil. Además, una de las materias del derecho más dinámicas, ¿no? Ah, sí, todos los años Donde cambia. todos los años Bueno, hay cada que estar- mes, ¿no? Sí, Porque o cada- viene la miscelánea, luego viene los criterios de la propia autoridad, de la Prodecon, ¿no? O sea, tienes que estarte actualizando. Ahora, cada... ¿cuál es digamos, el público objetivo de Ortiz Hidalgo y González Hernández asociados? La formalidad, o sea, nosotros buscamos todo tipo de clientes formales. ¿no? Todo tipo. Todo tipo, personas físicas, nacionales, extranjeros, morales, nacionales, extranjeros. Y cuando digo extranjeros que quieran invertir en México, que tengan una implicación sus operaciones en México, nosotros les podemos ayudar, ¿no? Oye, ¿puedes mencionar algunos de tus clientes para que también se vea el tamaño del No sé, es despacho? que luego ya ves que firmas tus Los contratos, NDAs. ¿sí, no? Entonces, preferiría eso, sí. Pero bueno, yo sé que tienes Sí. clientes No, tenemos triple clientes, A. sí. Sí, de todo tipo. Y de lo que platicamos un poco antes, también de los impuestos, el pagar impuestos te ayuda, también tiene sus beneficios, hasta para obtener un crédito, ¿no? Para la vivienda, para tu negocio. Si no Bueno. lo pagas, obtener un crédito es casi imposible. Bueno, eso es muy interesante saberlo. A veces las empresas necesitan de apalancamiento financiero y las instituciones bancarias y financieras de inmediato quieren ver que estés al corriente en tus obligaciones fiscales. Exactamente. Que de otra manera No te dan. no hay forma, ¿no? O también como dicen, como decía Fox, ¿no? Para tu changarrito. Exacto. ¿No? O para tu casa. Te Sí. piden lo primero, ahorita ya te piden siempre la constancia fiscal y declaración anual. Sí, al final del día es una, ¿cómo dicen? Una red flag, Exacto. una bandera roja, de que si no pagas impuestos, tú le prestarías al que no paga impuestos. Empiezas a generar una duda. Entonces también por eso es importante estar ahí Al día. al día. Sí, sin duda. Entonces, por eso tratamos de concientizar esa parte, ¿no? Y también para que vivan tranquilos. O sea, una parte es como lo decías de la filantropía, pues yo ya estoy ayudando y todo. Y otra cosa, si ya quieres verlo negativamente, pues para vivir en paz, Claro. ¿no? Oye, Porque- como miembro de la barra, Ujú. ¿cómo ves el estudio, el análisis del tema fiscal, a los empresarios, a los propios abogados? ¿Debería interesarles el trabajo que surge de allí? Sí, la barra creo que está haciendo muy buen trabajo, incluso en parte pro bono, Ajá. ¿no? Y ¿Cómo funciona eso de pro bono? hacen un comité Ajá. y se presentan varios proyectos y deciden si cumplen con los requisitos que ellos establecieron y los atienden grandes abogados gratuitamente, ¿no? Hay un gran proyecto pro bono, pero no solo en la barra, también en el ANADE, ¿no? O sea, te piden, incluso O sea, una persona en el régimen de persona física o una empresa puede acudir a la barra Sí. y encontrarse ese tipo de beneficios. Sí, tienes que presentar, te tienes que acercar con el miembro, con un barrista, Ajá. le expones tu caso y tienen que ir ahí con el tema pro bono y ya deciden si sí o si no, ¿no? Muy bien. Porque hay sí tienes que distinguir bien, ¿no? Hay gente que sí lo necesita y hay otros que no y lo pueden meter. Claro, Pero no, claro. están haciendo una gran labor. Oye, ¿cómo gran se labor. llega a tu despacho? Pues doy mi correo, a Sí, través de mi correo bueno, electrónico, ¿no? Es
cgonzalez@gheabogados.com.mx y De cualquier manera estará apareciendo en el cintillo. y en Facebook estamos como GH Abogados y como y Ortiz Hernández. Es que es la fusión de dos despachos, digamos, claro. ¿no? Mi despacho que era González Hernández y Asociados y el otro despacho que era Ortiz Hidalgo y Hernández. Entonces, a través de esas dos Como quiera los estaremos colocando aquí en el cintillo, no te preocupes por eso. Pero bueno, ahí hay una muy buena opción para los temas fiscales. No hemos querido adentrarnos mucho más porque esta charla tiene muchos objetivos. Entre ellos sí mostrar lo que está haciendo Claudio y compañía y asociados en el tema fiscal. Pero bueno, llega el momento de hacerle honor al nombre de este espacio, Líderes al Descubierto, y ya te descubrí. Te descubro como un ser humano capaz de haberse sobrepuesto a diversas adversidades, que tiene un gran recuerdo y un gran compromiso por honrar las enseñanzas de tus padres, ¿no? Pero que además ha podido fusionar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Eso que decíamos en algún momento, la parte estricta de tu padre, la parte de tanta felicidad de tu madre, y eso sin duda que te ha hecho ser decimos un hombre vortex, ¿no? Alguien que atrae y que afortunada o desafortunadamente te ha vuelto también en un líder de todos los grupos en los que convives, ¿no? Esto no lo ha dicho él, pero es muy importante hacerte esta distinción en el sentido de que cuando alguien está al lado de Claudio seguramente va a encontrar un buen consejo, una palabra de aliento o incluso pues, todo el apoyo necesario que en su momento se tenga que dar. Es una gente que eres una persona que te sabes hacer amigo a profundidad de la gente y de las familias de la gente y que sí es el más chico de su familia, sí, pero se ha convertido en el pilar de la misma sin posibilidad de equivocarme, con toda esa sabiduría que tu padre te transmitió, esas ganas de generar una sociedad igualitaria y la compañía de los que se te han adelantado, estoy seguro que vas a seguir haciendo mucho bien a este país. Y en ese sentido, siéntete contento de ir muy bien en la vida. Te agradezco, querido amigo. Hombre, tú sabes lo que te aprecio y te admiro. ¿Qué te digo? Tú sabes que es desde el fondo de mi corazón. Gracias. Pero pasemos a la parte final de esta entrevista tan amena que has hecho, cabrón. En esta parte lo que les pedimos a ustedes como líderes es que puedan darnos 1, 2 o 3 tips a todos esos niños, niñas, jóvenes y no tan jóvenes, porque a veces ahí es donde más dura está nuestra cabeza, para poder seguir en este camino aspiracional del éxito. ¿Qué le dirías si del otro lado estuviera tu hija? ¿Cómo caminar en ese sendero que te conduce al éxito? Pues creo que lo que hemos dicho, que confíe en ella, que siempre confíe en sus habilidades, que no se desanime por los altibajos, los bajos que va a tener la vida, que mantenga una disciplina y una constancia en un hábito sano siempre, y eso la va a encontrar, ¿no? Que nunca deje que, pues un poquito lo que decías de la película, no me acordaba de esa, que nunca deje que las palabras de los otros mermen esa confianza. Y yo creo que confiando en uno y no compitiendo con los demás, sino con solo uno, vas a llegar a donde quieras llegar. Sensacional.
Yo creo que eso le dijiste a los jefes, ¿no? Ándale. Que exacto. veo ahí que traes tu taza de Nada más que los- estos sí tienen que competir, porque si no, Pero bueno, tantos años en el En el final hoyo. de la tabla. exactamente. Seguramente alguien escuchó consejos como los tuyos que los hicieron ahora ser lo que son. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué esperas? Pues esperemos que vuelvan a ganar, ¿no? Ya estuvo, No va a ¿no? tener- sí, no. No, ya no espero menos de eso. Es lo Si no, no malo lo sigo. que se acostumbra uno a lo bueno. ¿no? Exacto. No, eso sí, a lo bueno uno se acostumbra rapidísimo. Está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. nunca olvidarte de que Ah, si exactamente. tuvieras que dejarlo, no sea un obstáculo para Sí, que estar no te en paz, vayas, ¿no? no te vayas a poner triste bueno, sí permitir la tristeza, pero no olvidar que, Pues que no sea pasa nada. combustible para regresar. Exacto. Solamente. Exactamente. Pensaría yo. Pues esto es Líderes al Descubierto. Él es Claudio González. Ya lo conocen un poco más. Si lo necesitan, de verdad, no se van a arrepentir. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con No, al nosotros. contrario, gracias a ti, mi querido Huerta.